Sofía Martins, una joven de 18 años, creció en una pequeña granja en las montañas de Minas Gerais, donde el viento siempre traía un olor a tierra mojada y la vida seguía su curso sencillo y tranquilo. Desde pequeña, compartía con su padre la pasión por los caballos, esos seres majestuosos que parecían entender el alma de quien los observaba. Pero a pesar de su profunda conexión con los animales, Sofía siempre tuvo un sueño más grande: convertirse en veterinaria. Sin embargo, la realidad de la vida rural no era fácil. La familia enfrentaba dificultades económicas y su madre, Vera, hacía todo lo posible por mantener la casa funcionando. Sofía sabía que para alcanzar su sueño tendría que enfrentar muchas batallas y el primer obstáculo sería conseguir el dinero necesario para estudiar. Estaba de camino a la subasta de caballos cuando, de repente, algo la hizo detenerse. Un caballo herido, abandonado, con la expresión distante, capturó su atención. Era Fuego. Al principio, Sofía solo lo miró sin entender bien qué la atraía. El caballo parecía el reflejo de todo lo que ella había vivido, una herida abierta, tanto física como emocional, como si cargara las marcas de un pasado doloroso. Cuando supo que la Fazenda Almeida, famosa por criar caballos de competencia, lo estaba vendiendo a un precio ridículamente bajo, su corazón se aceleró. Esa era la oportunidad de salvar a Fuego, así como ella quería salvar a tantos otros animales. Con lo poco que había ahorrado en 2 años en trabajo, Sofía decidió apostar todo. Hizo la última oferta viendo cómo el dinero de sus sueños de veterinaria se deslizaba entre sus dedos. La expresión de los demás participantes de la subasta era de incredulidad, pero a ella no le importó. Fuego era su única oportunidad, no solo de salvar un ser vivo, sino de demostrarle a sí misma que incluso en medio del caos era posible luchar por algo más grande. Cuando llevó a Fuego a casa, la mirada de su madre, Vera, y la de su abuela, Dona Elena, eran de desesperación. No entendían lo que Sofía estaba haciendo, pero la joven estaba decidida. En los días siguientes, las tensiones dentro de la casa solo aumentaron. Vera estaba frustrada, preocupada por el futuro de la familia y por el dinero que ahora estaba destinado a un caballo herido, en lugar de un futuro académico. Dona Elena, siempre pragmática, temía que su nieta estuviera tomando decisiones impulsivas que pudieran arruinar sus oportunidades de tener una vida mejor. Pero Sofía no podía alejarse de Fuego. El dolor que él llevaba parecía tan similar al suyo, y ella sabía que tenía una misión: curar a ese caballo, así como ella misma quería curarse de tantas frustraciones y limitaciones. Fuego no era solo un animal para ella, representaba todo lo que ella deseaba alcanzar. Antes de continuar, suscríbete al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No te pierdas más historias que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador en el futuro. Ahora, prepárate para conocer la historia de superación de un caballo que con coraje y perseverancia superó obstáculos inmensos. El cambio comienza con la decisión de actuar, y verás cómo una joven decidida transformó su vida y la de un animal abandonado. Comencemos. Mientras el tiempo pasaba, la preocupación de Sofía por su familia aumentaba. Sentía que, en lugar de ayudar, solo estaba empeorando la situación. Para empeorar las cosas, el veterinario local, Marcos, sugirió que la recuperación de Fuego no sería rápida ni fácil. Empezó a ayudar a Sofía con terapias alternativas, como acupuntura y masajes, pero también sabía que la realidad financiera de la joven no permitiría que continuara por mucho tiempo con esos tratamientos. La presión de todos a su alrededor estaba pesando, pero Sofía, decidida, no se dejaba abatir. Estaba completamente inmersa
en la recuperación de Fuego, con la esperanza de que, de alguna manera, la fuerza del caballo la impulsaría hacia adelante. Una tarde, mientras aplicaba una de las terapias que había aprendido con Marcos, miró a Fuego y vio que algo comenzaba a cambiar. El caballo estaba más tranquilo, más dispuesto a colaborar. La confianza que él depositaba en ella parecía crecer, y ese intercambio de miradas entre ambos generó algo más profundo. Sofía sabía que el caballo aún tenía un largo camino por delante, pero ya era visible que estaba comenzando a abrirse, quizás por primera vez, a la posibilidad de curación. Sonrió una sonrisa llena de esperanza y en ese momento se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre el caballo. También se trataba de ella, pero la vida seguía siendo difícil. La deuda de la familia seguía acumulándose y una carta de un banco amenazaba con la pérdida de la granja. Sufría en silencio, sin querer compartirlo con su madre y su abuela, porque sabía que ellas ya estaban demasiado preocupadas por la situación. Sin embargo, la vida trajo una luz inesperada. Sofía descubrió una competencia de rodeo que ofrecía un premio de 50.000 reales. Sabía que eso podría resolver todo, pero Fuego aún no se había recuperado completamente. El miedo de que él no pudiera soportar la presión de la competencia la consumía. En este punto, la tensión en el aire era casi palpable. La joven sabía que, si no lograba salvar a Fuego y, con él, a su familia, lo perdería todo. Sin embargo, su corazón le decía que valía la pena intentarlo. El caballo, que antes era solo una apuesta impulsiva, ahora parecía ser lo único a lo que ella podía aferrarse. Era el momento de hacer todo lo que fuera necesario para seguir adelante. Sofía pasaba los días al lado de Fuego, más preocupada por su caballo que por cualquier otra cosa. El tiempo pasaba lentamente y las tardes parecían interminables. Ya no sabía si el caballo realmente estaba mejorando o si su esperanza estaba haciendo que ella viera señales de recuperación donde tal vez no había ninguna. Pero algo en ella, una sensación que no sabía cómo explicar, le decía que estaba haciendo lo correcto. La conexión que se estaba formando entre ella y Fuego parecía ser más que solo física. Era un intercambio emocional silencioso, una confianza mutua que florecía lentamente, como una planta que, después de meses sin agua, comienza a brotar tímidos botones. Dona Elena y Vera observaban esa conexión desde lejos, sin entender completamente la razón por la cual Sofía estaba tan obsesionada con salvar un caballo herido, en lugar de concentrarse en el futuro que tanto deseaba. «Ese caballo no te va a salvar, hija», decía Dona Elena con frecuencia, su preocupación traspasando cada palabra. Pero Sofía no podía dejar de creer que, al salvar a Fuego, también se estaba salvando a sí misma. «Sé lo que estoy haciendo, abuela», respondía, tratando de disimular la ansiedad creciente que la consumía por dentro. «Sé que él puede mejorar», pero, en el fondo, temía que su esfuerzo no fuera suficiente. A medida que el tiempo pasaba, las semanas se transformaron en meses, y el progreso de Fuego parecía ser más lento de lo que ella imaginaba. El caballo, antes impetuoso y salvaje, ahora pasaba más tiempo tranquilo al lado de Sofía, pero el sufrimiento de su tendón aún era evidente. Las terapias estaban funcionando, pero la recuperación de un animal tan grande y con una lesión tan grave nunca sería rápida. Sofía sentía cada momento como si estuviera contra el tiempo, un reloj invisible que latía en su cabeza. La presión aumentaba cada día. Marcos, el veterinario local, siempre presente con sus consejos y apoyo, observaba la dedicación de Sofía con admiración, pero también con preocupación. Sabía que las finanzas de la familia estaban al límite y que lo que ella estaba haciendo por Fuego podría poner todo en riesgo. «Sofía, necesitas pensar en las consecuencias de todo esto», le dijo en una de las visitas más recientes.
sus ojos suaves, reflejando una preocupación genuina por la joven. Tienes un futuro por delante. No dejes que esta obsesión por salvar este caballo destruya todo lo que has trabajado para construir. Pero Sofía, con su mirada decidida, respondió en silencio. Ella estaba allí para salvar a Fuego y nada más importaba en ese momento. Su madre, Vera, ya no sabía qué pensar. Sabía que su hija tenía una pasión inmensa por los caballos, pero también sabía de las dificultades que la vida había impuesto. La pérdida del padre de Sofía, años atrás, aún estaba presente en su memoria, como una herida abierta que no quería cicatrizar. Vera sentía que Sofía se estaba sacrificando demasiado. Fuego no va a resolver nuestros problemas, Sofía, decía con voz tensa, ya sin paciencia para intentar hacer que su hija entendiera. Entiendo tu amor por los caballos, pero tienes que ser realista. Ese caballo no va a salvar a la familia. Estás poniendo todo en riesgo, todo lo que tenemos. La tensión entre madre e hija crecía día tras día. Sofía trataba de no pensar en las palabras de Vera, pero se infiltraban en su mente como una aguja fina. Sabía que, si el caballo no mejoraba, todo estaría perdido. Su oportunidad de salvar la granja y su educación parecía estar sobre los hombros de Fuego, y eso la hacía sentir una presión inmensa. Cada terapia, cada ejercicio, parecía un riesgo. Lo que pasaba dentro de ella era una mezcla de miedo, amor y esperanza. Sabía que no podía fallar. No ahora. Entonces, una mañana, llegó una carta. Era del banco. El aviso de incumplimiento era claro. La granja estaba a punto de ser tomada. El plazo era corto y el valor de la deuda era algo imposible de pagar con los pocos recursos de la familia. El corazón de Sofía se hundió al leer esas palabras. Había hecho todo lo que podía para salvar a Fuego, pero ahora la vida de la granja, que siempre había sido el corazón de su familia, estaba en peligro. El dolor y el peso de la responsabilidad la dominaron por completo. ¿Cómo podría salvar a Fuego y aún salvar a su familia? La competencia de rodeo, de la que se había enterado algún tiempo antes, parecía la única solución. Un premio de 50,000 reales. La cantidad podría resolver la deuda y dar la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero había un problema. Fuego aún no se había recuperado completamente. Sofía no sabía si él soportaría la presión de una competencia tan intensa. El caballo, aunque más tranquilo, aún parecía frágil. Y ahora, la gran pregunta era, ¿sería posible que Fuego pudiera soportar el peso de esa responsabilidad? Con el apoyo de Marcos, Sofía decidió lanzarse de cabeza en este último intento. La decisión de competir no fue fácil. Sabía que la recuperación de Fuego aún era una incertidumbre, pero también sabía que no podía retroceder. Había algo en la mirada del caballo, algo que decía que él estaba listo para la batalla. Sofía tenía que confiar en el caballo y en sí misma. Marcos comenzó a entrenar a Sofía y Fuego para la competencia. Los días eran largos, difíciles. Había momentos de frustración, de caídas y de dudas. Sofía sentía la presión aumentar cada día, pero también sentía que estaba más conectada con Fuego que nunca. Él, que antes parecía tan distante, ahora parecía confiar en ella con la misma intensidad. Había una sintonía entre ellos que nadie podría comprender, excepto los dos. Estaban más fuertes juntos, incluso cuando el cansancio se apoderaba de ellos. El día de la competencia finalmente llegó. Sofía sentía una mezcla de ansiedad y emoción en su cuerpo, una energía que no sabía cómo controlar. El aire estaba más pesado de lo normal, como si hasta el clima hubiera presenciado la tensión del momento. Miró a Fuego, que estaba parado a su lado, con la expresión tranquila, pero los músculos tensos. El caballo estaba bien, pero ella sabía que la verdadera prueba comenzaría pronto. «Tú puedes, Fuego»,
murmuró para él, sin saber si él podría entender, pero creyendo que de alguna manera él sentía lo que ella sentía. Juntos tenían algo que demostrar. El campo estaba lleno de jinetes y sus monturas, todos pareciendo preparados para lo que estaba por venir. Sofía observaba a los otros competidores, muchos de ellos con caballos de apariencia fuerte y bien entrenada, mientras que Fuego, con su pasado de lesiones, parecía diminuto al lado de ellos, pero para ella, él era perfecto. Conocía cada movimiento de Fuego, cada matiz en su comportamiento, y sabía que él tenía algo que los otros caballos no tenían, un vínculo con su jinete que los hacía invencibles. Marcos, que estaba al lado de Sofía, le dio un último consejo antes de que comenzara la prueba. Recuerda, Sofía, no se trata de ganar, se trata de mostrar que tienen algo que nadie más tiene, la confianza, la conexión. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía mientras se preparaba para el inicio de la competencia. Se concentró en su respiración, tratando de encontrar un lugar de calma en medio de la agitación. Cada paso que daba con Fuego parecía más importante que el anterior. La primera prueba de resistencia comenzó. Sofía sintió el cuerpo de Fuego reaccionar con agilidad, pero pronto notó que el caballo comenzaba a vacilar, como si la lesión aún le causara dolor. El miedo apretó su pecho. Sabía que el caballo aún no estaba completamente curado, pero no podía detenerse. No ahora. Fuego la miró, y por un momento todo se calmó. Parecía saber lo crucial que era ese momento. Con un pequeño impulso, el caballo volvió a correr con toda su fuerza, respondiendo al comando de Sofía. Ella sabía que él estaba haciendo lo mejor que podía. A medida que la competencia avanzaba, la tensión aumentaba. Sofía comenzaba a percibir las miradas de desconfianza que la rodeaban. Muchos de los competidores y hasta algunas personas en la platea se reían discretamente, sin creer lo que veían. «Ese caballo no tiene oportunidad», susurró alguien cerca de ella. Sofía sintió el dolor de esas palabras, pero se forzó a ignorarlas. Sabía que, por más difícil que fuera, no estaba allí para agradar a nadie. Estaba allí para luchar por Fuego, para demostrar que él tenía mucho más para ofrecer de lo que los demás imaginaban. El caballo parecía entender la presión que Sofía sentía. Cada nuevo obstáculo, Fuego, se mostraba más resistente, más ágil, pero el sufrimiento también era claro. Sofía veía que el dolor comenzaba a afectar el movimiento del caballo. El sudor caía por la frente de Fuego y ella sintió su cuerpo tenso. El dolor ya no era solo de él, también era suyo. Sentía cada paso que él daba, cada movimiento como si fuera una extensión de sí misma. Pero siguieron adelante, juntos, resistiendo. Marcos, que observaba atentamente, se acercó a Sofía en el momento en que el caballo disminuyó la velocidad. «Sofía, necesitas decidir. Si él sigue así, se va a lastimar más», dijo con expresión grave. Ella miró a Fuego, que estaba jadeando pero determinado. El corazón de Sofía latía fuerte, cada latido sonando como un reloj que corría contra el tiempo. «No puedo detenerme ahora, Marcos. Él está casi allí. Nosotros dos estamos casi allí». Fue una decisión difícil, pero Sofía sabía que, si se rendía en ese momento, todo lo que había hecho hasta ahora habría sido en vano. La competencia continuaba desafiando los límites de Fuego. Cuando llegó la hora de la última prueba, una carrera de velocidad, el caballo estaba exhausto. Apenas podía mantenerse firme sobre sus patas, pero, al mirar a Sofía, parecía encontrar fuerzas. Partieron juntos, sin mirar atrás, con Fuego corriendo con toda su energía, desafiando las expectativas. La multitud se quedó en silencio por un instante, observando esa carrera que parecía imposible. Era un desafío en cada segundo, una lucha entre el dolor de Fuego y la determinación de Sofía. Cuando cruzaron la línea de meta, Sofía apenas podía respirar. El cansancio la consumía, pero la mirada de Fuego, ahora más calmado,
fue todo lo que ella necesitaba. No habían ganado, ni en las categorías de velocidad ni de resistencia, pero algo mucho más importante había sucedido. La multitud, que antes los miraba con desprecio, ahora los observaba con una mezcla de respeto y admiración. Fuego, el caballo descartado, había mostrado su fuerza, y Sofía, la joven determinada, había mostrado al mundo lo que significa luchar por un sueño, incluso cuando todo parece perdido. La sorpresa vino después. Aunque no habían ganado en las pruebas tradicionales, Sofía y Fuego lograron impresionar a los jueces y al público. La conexión entre los dos, el coraje y la perseverancia que demostraron, habían sido más valiosas que cualquier medalla. Como resultado, el premio de 50.000 reales fue concedido a Sofía, una recompensa por la fuerza que ella y Fuego habían demostrado juntos. La familia de Sofía, que observaba desde la platea, no podía creerlo. La victoria no era solo sobre el dinero, sino sobre la creencia en sí misma, en Fuego y en lo que ellos podían alcanzar. Cuando Sofía finalmente descendió de Fuego y lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una emoción profunda. Sabía que el caballo había dado todo de sí, y ella también había hecho lo mismo. Juntos habían superado todos los obstáculos, y ahora ella tenía la oportunidad de salvar a su familia, su granja y sus propios sueños. Pero el mayor premio de todos era la confianza y el respeto que había conquistado, no solo de los demás, sino de sí misma. Habían probado que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar fuerza cuando se tiene un motivo para luchar. Mientras Sofía y Fuego recibían los aplausos de la multitud, algo dentro de ella comenzó a agitarse. La victoria, aunque un gran alivio, no resolvía todos los problemas. Ella sabía que había algo más importante que enfrentar, algo que se desarrollaba en las sombras de toda la situación. La victoria de Fuego en la competencia no era el final de la historia. En realidad, era solo el comienzo de algo mucho más complejo y profundo. La revelación de que Cayo Almeida, el dueño de la Fazenda Almeida, había causado el accidente de Fuego, comenzó a acosarla. ¿Qué haría con esa información? Eso cambiaría todo. No sería solo una cuestión de salvar la granja. Ahora era una cuestión de justicia. La verdad sobre el accidente de Fuego se revelaría poco a poco, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Sofía sintió una ira creciente dentro de sí. Sabía que, detrás de todo el comportamiento arrogante de Cayo Almeida, había mucho más. Simple negligencia. Él había hecho todo para asegurarse de que Fuego no tuviera oportunidad de competir, utilizando su poder para descartar al caballo como si fuera solo una mercancía, desechable y sin valor. El caballo, que ahora parecía más fuerte que nunca, tenía una historia que debía ser contada, y Sofía sabía que ella tenía un papel importante en esa historia. Pasó los días siguientes reflexionando sobre qué hacer. La información sobre Cayo y el accidente de Fuego aún estaba fresca en 1900. Su mente, la ira la consumía, pero también había un sentimiento de impotencia. ¿Cómo podría exponer a alguien con tanto poder, a alguien tan influyente en la región? Las palabras de Marcos, el veterinario, aún resonaban en su mente. Sofía, la justicia no siempre llega rápido, pero si tienes algo que probar, entonces pruébalo. Era un consejo simple pero poderoso. Sofía sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo de enfrentarse a Cayo, con toda su influencia, era real. La duda de si estaba preparada para eso la paralizaba por momentos, pero el coraje que había encontrado al lado de Fuego, la fuerza que había descubierto en sí misma durante la competencia, la hizo seguir adelante. Sofía comenzó a reunir pruebas, hablar con las personas que estaban cerca el día del accidente. Sabía que, si quería hacer lo correcto, necesitaba ser cuidadosa.
pero la determinación que sentía en su corazón no la dejaba parar. La historia de Fuego y lo que él había superado necesitaba ser compartida con el mundo. No podía dejar que Cayo Almeida saliera impune. Las tensiones familiares también comenzaron a crecer. Dona Elena, que antes era la voz de la razón, comenzó a ver la determinación de Sofía de una manera diferente. Sabía cuánto su hija se preocupaba por los animales, pero también sabía que la joven estaba yendo en contra de todo lo que la familia había luchado para alcanzar. «Sofía, ¿vas a exponer todo esto?», preguntó dona Elena, con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Sabes que la vida no se trata solo de hacer lo correcto. A veces tenemos que pensar en las consecuencias». Pero Sofía ya no podía mirar atrás. Ahora tenía un propósito, algo más grande que ella misma. La justicia tenía que ser hecha y ella estaba dispuesta a luchar por ello. Vera, por su parte, todavía estaba indecisa. Temía que la lucha de Sofía contra Cayo fuera más de lo que ella pudiera manejar. «¿Vas a poner todo en riesgo nuevamente? ¿Fuego ya no es suficiente?», dijo Vera, su voz entrecortada por la frustración. «Ya tenemos mucho con qué lidiar. ¿Por qué no dejarlo estar y seguir adelante?». Pero Sofía no podía parar. Miró a su madre con los ojos llenos de un fuego que nunca antes había visto. «No puedo dejarlo pasar. Fuego no es solo un caballo. Él merece justicia. Y yo también». La palabra justicia resonó como un grito dentro de ella. Sofía sabía que, si no luchaba por eso, nunca podría vivir consigo misma. La presión era insoportable, pero había una sensación de deber dentro de Sofía que la empujaba hacia adelante. Ella se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien que ya no se dejaba dominar por el miedo. Cada paso que daba ahora era hacia algo más grande, una verdad que necesitaba ser revelada, no solo para Fuego, sino para ella misma y para su familia. El viaje de superación de Sofía no era solo sobre salvar un caballo, era sobre salvarse a sí misma. La justicia no era algo que podía esperar, era hora de actuar. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Cayo Almeida apareció en la granja, con su postura arrogante y una sonrisa de alguien que creía que siempre podría controlar cualquier situación. «Sabía que no ibas a rendirte», dijo él, mirando a Sofía con desdén. «¿Piensas que puedes cambiar algo? Soy mucho más poderoso de lo que imaginas». Sofía lo miró, sin miedo. El caballo estaba allí, a su lado, como siempre. Ahora estaba más fuerte, más confiado, y Sofía sabía que no estaba sola. Ella tenía un aliado, y él era más valioso que cualquier poder que Cayo pudiera tener. «Ya no vas a hacer que nadie sufra por tu culpa», dijo Sofía con firmeza. «Fuego ya demostró que vale la pena, y ahora es tu turno de pagar por lo que hiciste». Cayo se rió, pero había algo en su risa que no sonaba tan segura como antes. Sofía no solo estaba hablando de Fuego, estaba hablando de ella misma, de todo el dolor que había llevado durante los años. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque sabía que su viaje de superación no estaría completo sin justicia, no solo para el caballo, sino para su familia, para ella misma y para todos los que habían sido injusticiados. La tensión entre Sofía y Cayo aumentaba con cada palabra intercambiada. Él comenzaba a darse cuenta de que la joven ya no era la chica insegura y vulnerable de antes. Ahora ella era más fuerte, más determinada, y él sabía que no podría intimidarla tan fácilmente. Pero Cayo aún creía que, con su poder e influencia, podría silenciar la verdad. Sonrió, tratando de mantener el control. «¿Crees que alguien va a creer en ti, Sofía? Una chica sin educación, sin nada más que un caballo herido». Pero en ese momento, algo dentro de Sofía se rompió. Sintió la fuerza de todo lo que había vivido, todas sus luchas internas y externas, uniéndose. Ella no era solo una chica con un caballo. Ella era una joven
que había encontrado su voz y su fuerza. «Tengo más que un caballo», respondió Sofía, con la voz firme y los ojos decididos. «Tengo la verdad, y eso, Cayo, es más fuerte que cualquier cosa que puedas hacer». Él trató de desviar la mirada, pero la confianza de ella parecía sofocarlo. Cayo sabía que había algo en Sofía que no podía controlar, algo que estaba más allá de su poder. «Vas a pagar por esto», dijo, con un último suspiro de ira, antes de girarse y marcharse sin mirar atrás. Sofía quedó allí, en el silencio de la granja, con Fuego a su lado. La batalla no estaba ganada, pero ella sabía que había dado el primer paso. Ya no tenía miedo. Aunque el camino por delante fuera incierto, ahora sentía una paz interior que nunca antes había tenido. Fuego, que antes estaba perdido y herido, ahora parecía estar más tranquilo, más conectado con ella que nunca. El viaje de recuperación de ambos no solo había sido sobre la cura física, había sido, sobre todo, una cura emocional. Tenían algo que no podía serles arrebatado: la confianza mutua. En los días siguientes, Sofía comenzó a reunir todas las pruebas que pudo sobre el accidente de Mindos. Fuego. Buscó testigos, habló con aquellos que estaban presentes el día en que el caballo se había lastimado. Con el apoyo de Marcos y algunos amigos de la comunidad, preparó un caso sólido. La historia de Fuego necesitaba ser contada. La historia de un caballo descartado que fue rechazado, pero que encontró su propia redención. Sofía sabía que, por más difícil que fuera, estaba haciendo lo correcto. La verdad tenía que salir a la luz, no por venganza, sino por justicia. Cuando finalmente llegó el momento de presentar las pruebas, Sofía sintió el peso de sus acciones. Sabía que, al dar ese paso, no solo estaba luchando por Fuego, sino también por sí misma. La sala estaba llena de personas influyentes, muchos de ellos amigos de Cayo Almeida, pero Sofía no vaciló. Colocó las evidencias sobre la mesa, expuso los hechos con claridad y confianza. Las palabras de Marcos, que siempre la recordaba que creyera en sí misma, resonaron en su mente. Cree en la verdad, no importa cuánto duela, la verdad siempre prevalecerá. La tensión fue palpable mientras todos escuchaban, pero al final la verdad prevaleció. El caso contra Cayo fue presentado y él ya no pudo negar lo que había sucedido. Aunque el poder de su familia aún era grande, la justicia no pudo ser ignorada. Sofía había conseguido algo mucho más importante que cualquier cantidad de dinero o título. Había conquistado respeto y su valentía ahora era reconocida por todos. El caballo que había sido descartado, Fuego, ahora era un símbolo de lucha y superación. Y, de alguna manera, él había ayudado a Sofía a encontrar su propio camino. El descubrimiento del involucramiento de Cayo Almeida en el accidente de Fuego llevó a una investigación más amplia sobre las prácticas de la Fazenda Almeida. Fue llamado para aclarar los hechos y las pruebas contra él no tardaron en aparecer. Aunque aún quedaba mucho por resolver, Sofía sintió que había hecho lo correcto. Cayo pagaría por lo que hizo, pero para ella el mayor premio era saber que finalmente se había liberado de la sombra del miedo. Ya no era la chica que pensaba que no podía hacer nada. Ella era Sofía Martins, alguien capaz de luchar por lo que creía. La familia de Sofía, que antes la miraba con recelo, ahora la veía con otros ojos. Dona Elena, aunque preocupada por las consecuencias, no pudo evitar sentirse orgullosa de su nieta. Vera, que temía tanto por su hija, finalmente entendió lo que realmente estaba haciendo Sofía. No solo estaba tratando de salvar a un caballo, sino también salvándose a sí misma. El cambio fue claro. La relación entre ellas, que antes estaba marcada por la distancia y el miedo, ahora estaba más cerca, más verdadera. Habían enfrentado las dificultades juntas, y eso las hacía más fuertes. El premio de 50,000 reales no resolvió todos los problemas financieros de la familia,
pero fue un gran alivio. Sofía usó el dinero para saldar la deuda de la granja y asegurar un futuro mejor para su familia. Pero lo que realmente la tocó fue lo que aprendió durante su viaje. Sabía que la vida nunca sería fácil, pero también sabía que, con determinación y coraje, todo era posible. Fuego no solo la ayudó a salvar a su familia, también la ayudó a encontrar su verdadera fuerza. Esa tarde, cuando Sofía miró a Fuego, sonrió con una sonrisa genuina. No era solo una sonrisa de victoria, sino de gratitud. Sabía que él, más que cualquier otra cosa, había sido su mayor maestro. Y ahora, juntos, estaban listos para seguir adelante, más fuertes que nunca. El futuro, con todos sus desafíos, ya no parecía tan aterrador. Habían aprendido a luchar juntos, y esa era la mayor victoria de todas. La vida de Sofía no volvió a ser la misma después de la competencia y la batalla contra Cayo Almeida. Aunque la granja se había salvado y la deuda se había pagado, había algo dentro de ella que había cambiado. La joven que antes se sentía perdida, dividida entre el sueño de ser veterinaria y la responsabilidad con su familia, ahora sentía una confianza nueva, una certeza de que podría alcanzar lo que siempre soñó. Fuego, el caballo que compró con el dinero destinado a su educación, era más que un símbolo de su superación personal. Representaba todo lo que ella era capaz de conquistar, incluso cuando el mundo parecía decir lo contrario. Marcos, el veterinario que siempre creyó en Sofía, la observaba desde lejos con orgullo. Sabía que, aunque el éxito de Fuego no fuera inmediato, la joven se había convertido en alguien capaz de hacer la diferencia. También la alentó a no abandonar sus sueños y con eso, Sofía comenzó a planificar su futuro nuevamente. Con el premio de la competencia y la redención de Fuego, finalmente tuvo la oportunidad de volver a su sueño de convertirse en veterinaria, ahora más madura y más enfocada que nunca. Se matriculó en la Facultad de Veterinaria, con una beca parcial que obtuvo gracias a su esfuerzo y al apoyo de la comunidad local, que ahora la veía con otros ojos. El apoyo de su madre, Vera, y su abuela, Dona Elena, también cambió. Ambas, que antes eran resistentes a la idea de que Sofía siguiera sus sueños de una manera tan arriesgada, comenzaron a entender cuánto había crecido la joven durante el viaje. Dona Elena, con sus años de sabiduría, finalmente reconoció la fuerza de su nieta y la relación entre las dos se estrechó aún más. Vera, que temía que Sofía perdiera el rumbo de la vida, ahora estaba más tranquila, viendo a su hija finalmente centrada en lo que realmente importaba: su propio futuro, su pasión y la justicia que había conquistado. Fuego, que antes era un caballo rechazado y herido, ahora estaba más saludable y feliz. Parecía entender que su vida había cambiado, al igual que la de Sofía. La granja de Sofía comenzó a prosperar nuevamente. Aunque las dificultades aún existían, había una sensación de renovación en el aire. Fuego, que ahora formaba parte de la vida de Sofía de una manera profunda, se convirtió en el símbolo de su superación, no solo para ella, sino para toda su familia. La relación entre ellos se había fortalecido y juntos enfrentaban el futuro con una nueva perspectiva. El apoyo de la comunidad local fue esencial para la recuperación de Sofía y la granja. La ciudad, que antes la veía con desconfianza, ahora la trataba con respeto. La gente comenzó a reconocer el coraje y la determinación de Sofía, y la forma en que luchó para salvar a Fuego y a su familia. Incluso aquellos que dudaron de ella al principio, ahora admiraban su fuerza y su compromiso. Las palabras de Marcos se convirtieron en una verdad para todos. La verdadera fuerza no viene de ganar todas las batallas, sino de aprender de ellas y seguir adelante, sin importar lo que suceda.
La relación entre Sofía y Fuego se volvió aún más fuerte. Él, que antes estaba roto y rechazado, ahora estaba curado. Él y Sofía eran inseparables. Ella aprendió, junto a él, que no importa cuán difícil sea el viaje, siempre hay una oportunidad de curación, transformación. Sofía no solo curó a Fuego, sino que se curó a sí misma. La conexión que compartían ahora era más profunda que cualquier otra cosa. Era una asociación construida sobre la confianza, el cuidado y el amor por aquellos que, aunque heridos, merecen una segunda oportunidad. Mientras Sofía se preparaba para comenzar su vida universitaria, sabía que el viaje no sería fácil. Habría desafíos que enfrentar, pero estaba más preparada que nunca. Lo que había aprendido durante su lucha por Fuego y su familia era que la vida no sigue un camino recto, sino uno lleno de curvas, obstáculos y a veces caídas. Sin embargo, con coraje, paciencia y determinación, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Los primeros días en la facultad fueron desafiantes. La rutina pesada, los estudios difíciles y las nuevas responsabilidades requerían mucho de Sofía. Sin embargo, nunca olvidó a Fuego. Incluso en los momentos más difíciles, encontraba fuerzas en el caballo que siempre estuvo a su lado. Fuego se convirtió en su símbolo de resiliencia. Siempre que el estrés de la universidad parecía insoportable, pensaba en el caballo y en cómo él se superó. Y eso la inspiraba a seguir adelante. Sofía sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La vida aún tenía mucho que enseñar y el futuro estaba lleno de incertidumbres. Pero ahora estaba preparada. Sabía que no importaba lo que sucediera, siempre podría contar con su fuerza interior y la confianza de Fuego para seguir adelante. Juntos, habían aprendido a superar las dificultades y con ello encontraron un nuevo comienzo. Lo que Sofía ahora sabía sin duda era que la superación no se trataba de vencer a los demás, sino de conquistar a sí misma. En un día soleado, meses después de la competencia, Sofía regresó a la granja. Miró a Fuego, que estaba tranquilo en su establo, y sonrió. El caballo, con su mirada serena, parecía entender lo que ella sentía. Sofía se acercó a él, acariciando su melena, y en ese momento supo que habían encontrado un nuevo significado para la vida. Lo que comenzó como una lucha por un caballo herido, ahora era un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Ella estaba lista para todo lo que el futuro le deparaba. Al fin y al cabo, ella y Fuego ya habían enfrentado lo imposible. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como este caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad.